Buenas noches, qué bueno que nos acompañan aquí en Primer Plano. Y bueno, el fin de semana fueron liberados la gran mayoría de los 69 detenidos sobre los hechos violentos y sobre la protesta del 1 de diciembre. Y bueno, pues hay mucho que decir al respecto, porque toda esta semana fueron dados a conocer una serie de videos donde se veía claramente que las policías que estuvieron ahí presentes en esos hechos, pues detenían a gente que en realidad no estaba incurriendo en violencia ni en actos de vandalismo, y que sin embargo por discutir o por proteger o tratar de defender a otros que estaban siendo golpeados o estaban siendo hostigados, pues fueron detenidos. Y también pues, algunas personas que iban pasando por ahí que no tenían nada que ver con la protesta, fueron detenidos y no inmediatamente soltados. Es decir, se les retuvo toda esta semana, no se les encontró nada de qué acusarlos directamente y ya fueron soltados ante la presión, desde luego, de pues, grupos y los medios, etcétera. Decir, pues a ver, ahí hubo muchas detenciones arbitrarias, lo cual nos vuelve a recordar que estamos bastante mal en materia de aplicación de la ley. Es decir, por un lado, normalmente confundimos, porque tenemos también una persistente cultura de la ilegalidad en México, en donde se confunde la aplicación de la fuerza pública, incluso cuando hay motivo para ello, cuando se incurre en violación a la ley o cuando se afectan derechos de terceros. Y entonces decimos, si viene la policía y detiene y hace algo al respecto y aplica la ley y aplica sanciones a quienes incurrieron en esas violaciones, es automáticamente autoritarismo. Y a veces los gobiernos se compraron eso, es decir, los distintos gobiernos en distintos niveles se han comprado eso, que es desde luego un prejuicio, es una idea incorrecta, porque muchas veces ellos mismos, los gobiernos, por ejemplo, aquí en la capital hemos visto muchísimas manifestaciones donde se viola la ley, donde se afectan derechos de terceros y la policía no interviene y no hace nada al respecto. Bueno, pues se va alimentando también la idea de que se puede hacer ese tipo de cosas con impunidad. Lo malo, nada más para terminar la idea, es que cuando sí intervienen finalmente, pues entonces no tenemos el punto de equilibrio, que es que se respeten los derechos humanos, no se incurra en violaciones y en detenciones arbitrarias, etcétera. Yo creo que estamos en el peor de los mundos, porque tienes por un lado una sensación de impunidad en la ciudad, ¿no? Vimos algunos de los agresores el día 1 de diciembre a romper vidrios y hacer desastre y medio, y resulta que la policía estaba deteniendo un montón de personas en Filomeno Mata. Es decir, esto estaba ocurriendo en Avenida Juárez, estaban deteniendo en Filomeno Mata. Entonces tú dices, a ver, no es que la gente no faculte a un gobierno, además un gobierno democrático como el del DF, a decir, oiga, detenga a las personas que están agrediendo a comercios que ni la deben ni la temen. No, van y detienen a un montón de personas que no tenían nada que ver, con lo cual tú llevas a un nivel de confusión enorme a la opinión pública, porque hay quien dice que no haya impunidad y que el Estado use la fuerza. Sí, que use la fuerza, pero va a detener a los responsables. Resulta que detuvieron a 60 y tantas personas y de ellas 50 y tantas, como nos decía, salieron el fin de semana porque no había elementos, porque había un montón de videos que probaban que no estaban incurriendo en ningún delito, con lo cual volvemos a ver que en la Ciudad de México tenemos no solamente un problema de cuándo usar la fuerza, sino con qué elementos la usas. Tienes una policía absolutamente inexperta para lidiar con, digamos, en este caso, desmanes como los que vimos en Avenida Juárez y dar un resultado positivo. Es un drama que ha ocurrido en Guerrero con policías ministeriales de Guerrero y la federal con el caso Ayotzinapa. Ahora vemos que en la Ciudad de México tienes una policía que es incapaz de lidiar con eso, entonces mete a la cárcel a inocentes y la sensación de impunidad queda. Creo que es el peor de los mundos. Yo lo que encuentro es que esta falta de credibilidad en la policía, en los actos de detención ante agresiones o ante violaciones flagrantes a la ley, provocó en los primeros días un enojo grande en contra de estas personas anarquistas, se decía, grupos anarquistas que habían reventado vidrios de restaurantes, de tiendas, que habían destruido la Alameda, etcétera, y se creó todo ese ambiente con la información que teníamos por los videos que nos mostraron en la tele. Días después nos muestran otros videos en donde se ve excesos de la policía y entonces se da la vuelta y ahora decimos, no, los agresores pues no eran ni tantos, ni tampoco al grado que pensábamos, y ahora fueron los policías. Y después
rematas, Leonardo, diciendo que, bueno, que la policía no está preparada no solamente para enfrentar esto, sino tampoco para armar expedientes y que por lo tanto han salido la mayor parte de los 69. A mí me queda duda porque no tenemos, uno, la confianza y dos, la información. A mí me queda duda si todos los que salieron debieron haber salido y todos los que se quedaron ahí adentro deberían de permanecer ahí adentro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa digamos, esas capacidades institucionales para armar los expedientes, y lo sabemos, muchos delincuentes en este país están en la calle porque hay o corrupción dentro del sistema de poder judicial o hay ineficacia y corrupción dentro de los ministerios públicos. Entonces, lo que nos queda a nosotros, los observadores, ¿sí?, a todos los que leen el periódico, ven las imágenes, es decir, no sé dónde estoy parada, si realmente la policía actuó fuera de los límites o realmente estos muchachos fueron liberados por la presión social y no porque fueran inocentes. Y entonces se sigue dando este círculo de una sensación que tenemos, por un lado, de desprotección, pero por otro lado de impunidad. Bien, hoy estamos en el día, en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Y aquí hay una flagrante violación de derechos humanos al haber detenido a la mayor parte de la gente que se detuvo en esta marcha de protesta del día de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, pues resulta inocente. Entonces hay claramente una violación porque fue una detención arbitraria. De los 69, 55 son liberados, 14 son detenidos. Hay una declaración que me parece de lo más relevante el día de hoy en el periódico La Jornada, donde un agente dice que nos ordenaron detener a mansalva, es decir, una especie de tirar la red o el chinchorro, si quieren en términos de pesca, pescar a todos y entonces ver cuál era realmente, en un proceso de declaraciones, etcétera, que resultó escandaloso porque pues la mayor parte, en esta abrumadora mayoría de gentes, no era responsable, ni siquiera estaban, algunos ni siquiera estaban manifestando. Uno declara, yo estaba buscando trabajo, fui a la Alameda a buscar trabajo y fui detenido, cosas así. Detuvieron a todos los que pudieron y después de un proceso de declaraciones que siempre es desagradable, con la pues no sé, la enorme furia con que las familias de gente inocente actuó, con toda razón, pues han soltado a la mayoría. Yo creo que esto es un asunto que va a repercutir en un tratamiento distinto de los manifestantes. A los manifestantes en general hay que protegerlos. Yo creo que, como bien decía Leonardo, cuando hay una flagrante comisión de un delito, como era la de estar rompiendo vitrinas, etc., a esos tenían que haber ido, no selectivamente. Es la flagrancia la que autoriza la detención, pero a gente que estaba transitando por la calle frente a la Alameda, que iba a otras cosas, algunos de ellos, es realmente una arbitrariedad. Tiene que haber una criba, un trazamiento de nueva estrategia de protección, de tratamiento de las manifestaciones y de detención de la gente que está en flagrancia. Ahora, lo que también debe de ocurrir, que no ha ocurrido, es que nos tienen que explicar quiénes eran los vándalos, porque sabemos que sí habían los vándalos, que estaba preparado, que desde días antes se había mandado mensajes, etcétera. Se hablaba de gente contratada también, específicamente para generar esos actos de vandalismo. Y tenemos que saber quiénes fueron, porque aquí se han manejado varias versiones, cada quien maneja un poco la que le conviene. Entonces, por un lado, mucha gente pensó pues, que era la propia izquierda, y si no directamente como una convocatoria de López Obrador que no vimos, que muchos se lo están adjudicando, o como una responsabilidad indirecta de la izquierda que maneja mucho el lenguaje de la violencia a veces, de la confrontación. Pero muchos están diciendo, bueno, pero son de estos grupos que están cercanos al 132 y que tienen propensión a la confrontación, tipo Atenco, tipo Pancho Villa, sí, etcétera. Entonces, bueno, probablemente fueron esos y entonces habría que saberlo porque del lado de la izquierda y en particular los obradoristas, el propio López Obrador ha dicho, fue el gobierno. Se está haciendo la comparación incluso con el 71, sí, con los halcones, que dicen, pues son halcones que fueron allá a provocar para arrojar una imagen negativa de la izquierda o para, en fin, provocar también una de represión. Yo, como lo habíamos comentado la semana pasada,
Yo no creo que el propio gobierno se echara a perder su propia fiesta, era la fiesta de Peña Nieto. No creo que deliberadamente dijeran, pues vamos a armar todo esto con todos los costos que eso implica, pero si no nos dicen exactamente quién fue, una parte de la sociedad va a seguir creyendo que fue el gobierno, otra parte dirá que fue la izquierda o grupos vinculados con la izquierda, pero tenemos que tener claridad al respecto. Pero ¿cuál de los dos gobiernos, José Antonio? Porque aquí el Sí, que está además atrapado federal y capitalino. es el gobierno del Distrito Federal. La policía que detuvo fue la de Distrito Federal. El que hoy es secretario de Seguridad Pública, ratificado por el presidente Peña Nieto, es el procurador que los consigna. Ya después los sueltan. Por tanto, ahí hay una responsabilidad indelegable del gobierno de la Ciudad de México y también nos debe aclarar si hay porros aquí, porque la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está cansada de decirle al gobierno de la ciudad, oiga, estos vienen y me toman las instalaciones. Ya parece que eso se empieza a normalizarse, pero necesitamos un censo claro en donde nos digan, a ver, ¿quién controla los porros? Esos grupos que hacen eso, finalmente, ¿por dónde salieron? Porque nos quedamos con la idea de que detuvieron a no sé cuántos inocentes, los liberan, perdone usted, me equivoqué. Por cierto, varios de ellos denunciaron torturas, tocamientos indebidos, abusos sexuales. Digo, todo eso se tendrá que averiguar. Pero tiene que haber una cabeza. Yo vi furioso el sábado en la tarde a Marcelo Ebrard diciendo que eso no lo podían tolerar, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues no le pueden echar los consignados y liberados después a Peña Nieto ni a Osorio Chong. Yo creo que el gobierno del Distrito Federal nos debe una explicación completa de lo que ocurrió, de los que andan sueltos. Y no les digo que un censo, pero algo muy parecido a los grupos porriles. Y de los que están adentro y, como dices, los que están afuera, porque cuando hablamos siempre de derechos humanos, yo siempre me he preguntado por qué no hay una instancia para defender los derechos humanos de las Fuerzas Armadas o de las policías. La verdad sí, me lo pregunto, porque de la misma manera que hemos denunciado aquí una y otra vez los excesos cometidos por la policía o por el ejército, también hay excesos como los que vimos el sábado pasado de parte de estos grupos que, como bien dices, no sabemos quiénes son, pero cuando uno veía las imágenes, que no son un montaje ni nada por el estilo, veía las imágenes de 6 o 7 granaderos o policías con sus escudos de acrílico todos incendiados, ¿sí? Eso también es un atentado contra los derechos humanos. Es un delito, ¿no? ¿Perdona? Es un delito. Es un delito, claramente, o cuando vemos que les avientan estos bombas Molotov o los agreden directamente, y lo vimos todos, y no hay quien defienda a estos policías. Y muchos de esos, yo sí quisiera saber que me dijeran... Es que no es por la vía de los derechos humanos. No, es por la vía de los delitos, ¿sí? Claro, o sea, porque los derechos humanos normalmente se protegen contra la autoridad, y ellos son la autoridad, entonces no puedes invertir el proceso. Yo lo sé, Tienes que pero usar otro camino. Somos muy permisivos con lo que pueden hacer los manifestantes, porque después vienen las movilizaciones. Nunca he visto yo una movilización en favor, ¿sí? de los policías de las Fuerzas Armadas, y son... Yo creo que tienes razón en cuanto que hay un exceso de tolerancia con grupos que están cometiendo delitos contra la autoridad. Pero el camino no es el de denunciar... De los derechos humanos, ¿no? Ante los derechos, porque los derechos humanos normalmente protegen contra la autoridad. Y entonces aquí es una lógica distinta. De todas maneras hay que proteger a estos policías o a cualquier agente de autoridad que esté interviniendo en un acto y es agredido y se comete con ellos un delito. Entonces ahí sí hay que denunciar el delito, ejecutar, porque tienen la Procuraduría en sus manos. Entonces ese es el camino, no el de los derechos humanos. Esa es la explicación. Desde luego, bueno, establecer bien los protocolos de en qué circunstancias se va a usar, qué tipo de, no sé si balas de goma y los petardos de gas, etcétera. Pero también, bueno, pues es que nos vamos de un exceso a otro, porque también ahora los que están indignados con estas detenciones están pidiendo que ya no sea delito el alterar la paz pública, que bueno, vamos a la impunidad. En fin, se nos ha terminado el tiempo, pero regresamos enseguida para el segundo bloque. Les propongo en este segundo bloque que hagamos un ejercicio prosaico, que hablemos de números. En el Pacto por México se hicieron un montón de formulaciones, todas ellas muy interesantes, de qué es lo que se puede hacer para conseguir objetivos que nos den un país mejor. Pero todo esto, como dicen los clásicos, requiere dinero. De hecho, la política en su estado químicamente puro es dinero. ¿Cómo lo repartes y a qué prioridades lo asignas? El viernes el secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, entregaba al Poder Legislativo un paquete económico que no parece
parece que habrá muchísimas posibilidades de cambiar en el corto plazo el país que hoy tenemos y que una buena parte de los objetivos tendrán que irse adecuando a una realidad mucho más tranquila, mucho más prosaica, que es pues irle dando suficiencia presupuestal. En términos generales, lo que tenemos es: no hay nuevos impuestos, no se toca, por tanto, nada que tiene que ver con la ley de ingresos. Seguimos dependiendo en más de un tercio de las finanzas públicas del petróleo, lo cual le sigue dando una anomalía estructural a este país. Y en términos presupuestales, pues tampoco hay muchas novedades, no hay mucho para dónde arrastrar, digamos, la cobija, y por tanto las únicas novedades que tenemos es que Comunicaciones y Transportes baja dramáticamente su presupuesto. Se supone que todo esto va a venir por la vía de la inversión privada y los pactos público-privados, no sé si los ferrocarriles y algunas cosas más, pero en términos generales nos movemos con un panorama económico de 3.5 de crecimiento, 3% de inflación, un precio, digamos, del petróleo, que es la base para el cálculo del presupuesto, en torno a los $85. Por tanto, no parece que haya muchas novedades en ese frente, así es que la política tendrá que dar mucho de sí, porque parece que los pesos y centavos no van a ser mucho mayores para el año 2013. No hay grandes diferencias. Bueno, tenemos que reconocer que en los presupuestos, cuando uno llega ya, cuando llegan los políticos a negociarlos, más del 75%, en este caso leía yo que era el 76 punto y tantos por ciento, ya está comprometido, no tienes mucho margen. De todas maneras, el otro 20 o 25% pues es una cosa importante, y lo que vemos es que no hay un cambio general de prioridades con respecto a este año que está culminando, este año fiscal que está culminando. Hay una baja, por ejemplo, en el IFE, pero es obvio porque no va a haber elecciones federales el año que viene, pero el resto, programas sociales de dinero a la inversión, obviamente pensiones, que se lleva muy buena parte del dinero, pues todo se queda más o menos en la misma tesitura en la que la vimos en el año 2012, y no hay mucho para dónde hacerse, porque a pesar de que se dice que se van a recaudar más impuestos por eficiencia recaudatoria y ese tipo de cosas, pues no alcanza para todo lo que se promete, ya no digamos en el pacto, sino en las 13 acciones. Estoy consciente que la parte de infraestructura, de trenes, etcétera, se va a apoyar mucho, por fortuna, en la ley que se pasó hace pues unos meses, un año o así, que es la ley de asociaciones público-privadas. Ahí va a haber que convencer a los inversores o inversionistas que es rentable para ellos entrarle a esto de la infraestructura. En materia de seguridad y en materia de programas sociales se queda también igual, pero hay que acomodar cuando menos dos, que es el de las jefas de familia, y el de bajar la edad de 70 y más del programa a 65. Dicen los economistas que este puro programa les costará 13,000 millones de pesos. Pues no es cualquier cosa, habrá que ver de dónde se sacan, a quién se le quitan y a quién se le ponen, y sobre todo en un escenario en donde los gobernadores van a quedar prácticamente con sus mismos ingresos a los que se les acostumbró ya desde hace unos años. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco sobre el procedimiento, porque es un procedimiento un tanto distinto del que se da en la regularidad de los años. Cada año se presenta el presupuesto en septiembre y se tiene que aprobar el 15 de diciembre a más tardar, pero ahora, como tenemos una toma de posesión de un nuevo presidente, la misma Constitución establece en el 74 que hay que esperar un tiempo más para que esto sea aprobado el último día del año. Y también recordar a nuestro auditorio que primero hay que aprobar la ley de ingresos. La Constitución dice muy claramente que primero hay que calcular cuántos ingresos se van a tener. ¿Qué es lo que hace? La ley de ingresos no es una ley propiamente tal, es un cálculo que hacen de cuánto se puede captar por las distintas vías que tiene el Estado para proveerse de recursos, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera. Y una vez que se capta cuánto, entonces dice se va a gastar tanto. Todo es un cálculo. El presupuesto va a ser aprobado el último día de este año o antes tal vez, pero con mucho menos tiempos de negociación porque estos están acotados de la manera que ya dijimos. La otra cuestión que a mí me gustaría comentar es que tienen que hacerse algunos cálculos de presupuesto
para las nuevas secretarías o las nuevas funciones y las agregaciones de secretarías que están fusionando, es decir, Secretaría de Función Pública que desaparece y que va a crearse un nuevo cuerpo, pero que tiene que tener un presupuesto, porque es un cuerpo que va a tener capacidad de investigación federal, estatal y municipal. Y también hay que prever pues la fusión que se está haciendo realmente con la Secretaría de Seguridad Pública con Gobernación, a la que, por cierto, le están reduciendo sus ingresos, porque al fundirse o fusionarse dos secretarías, que es el proyecto que está detenido en el Senado, pues tendrían que prever una serie de recursos y de ingresos para estos. Ahora, ha dicho el secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, que este es, digamos, una miscelánea fiscal normal, que la reforma anunciada, la reforma fiscal anunciada, con la que se tendrían que captar los ingresos para dar marcha a todo lo que se ofrece en el Pacto por México, tiene que esperar hasta después, precisamente por razones de tiempo. Pues acaban de llegar y ahorita no se puede discutir todo eso, que además va a ser difícil porque las reformas fiscales generan desde luego muchos disensos entre los partidos políticos, lo hemos visto a lo largo de muchísimos años, muchas décadas, y esa va a ser una parte complicada. Y en ese sentido me parece que es pertinente la crítica que han hecho varios colegas al Pacto por México, en el sentido de que por buscar el consenso de los tres partidos, y que eso suena muy bien y que para la foto está perfecto, que los tres grandes partidos pues firmen, pero a la hora de concretar las cosas pues se va a complicar porque no hay consensos al respecto. En reforma fiscal sabemos que la izquierda va por un lado y el PAN va por otro, y a veces el PRI de hecho está dividido también, pero supongamos que logra la disciplina al interior de las bancadas priistas, pues se van a tener que inclinar por un lado o por el otro, y que probablemente si se van por el lado de lo que ha propuesto el PAN y que no fue aprobado en estos 12 años, pues la izquierda se va a salir o va a decir, ahí está, por eso no queríamos firmar, o se sienten traicionados, etcétera, porque genera mucha polémica la forma de captar esos nuevos recursos, pero desde luego tendría que venir de manera muy discutida el año que viene esa reforma fiscal, que ojalá ya salga, porque ya llevamos un retraso también de décadas, como decíamos respecto de la reforma laboral. Llevamos por lo menos 4 décadas o 5 de atraso de una reforma fiscal que realmente le dé viabilidad al Estado mexicano. Pues yo lo que no sé es cómo van a arreglar los consensos para conseguir eso, porque no hay buen momento para pedirle más dinero al contribuyente. Lo que sabemos ahora es que la rebaja que nos iban a dar en impuestos sobre la renta, que estaba planteada desde hace 2 años, simple y llanamente no va a ocurrir, y que seguimos más o menos en los mismos parámetros del año anterior. Por tanto, una buena parte de los objetivos tendrán que esperar. Mucho se tendrá que hacer en materia de austeridad. Por cierto, hoy en el Diario Oficial aparece el decreto de austeridad. Vamos a ver a cuánta gente lanzan a la calle, evitar duplicidades, ha dicho el presidente. Vamos a ver ciertamente a partir de ahí cuánto dinero se libera para proyectos prioritarios. Habrá que ver cómo reasignan en agricultura, que de todas maneras recibe más dinero que el año anterior, y uno sigue preguntando si ciertamente conviene dar esos subsidios millonarios. En lo que no hay novedad tampoco es en el deslizamiento del precio de las gasolinas. Se especulaba si este gobierno iba efectivamente a llegarse más recursos, reduciendo el subsidio colosal que nos da a los consumidores en materia de gasolina. Tampoco ahí hay novedad. De todas maneras, lo que vemos es un año 2013 muy inercial en términos económicos, y por tanto una buena parte de los objetivos el gobierno tendrá que empezar a reducirlos, ¿no? En términos de expectativa, decir, a ver, tranquilos, andante con modo, aquí no hay manera de echar los cohetes al cielo. Y tampoco hay deuda, porque ya nos anunciaron un déficit cero, que en realidad es un déficit del 2%, porque no está contada ahí la parte de petróleo. Pero es cumplir con la ley, ¿no, María Amparo? Además es cumplir estrictamente con la ley, ¿no? Lo que decía Crespo con respecto al pacto, este vicio de la política mexicana de querer subir a todos al carro y hacer estos pactos, no solamente que son muy amplios, sino que por esa amplitud y por esa necesidad de subir a las 3 fuerzas políticas que en cualquier otro país se estarían buscando nada más la mayoría necesaria para pasar la ley. Pero ¿por qué tenemos que pasarlo? Porque pensamos que una ley que pasa con los 500 diputados y los 128 senadores es más legítima que otra que pasa nada más con el 250 más 1. Eso es un absurdo. ¿Y en qué se refleja esto en el pacto? Era lo que te quería comentar, que precisamente 2
de las reformas estructurales, que las dos tienen que ver con los ingresos, porque no podemos decir que la reforma energética no tiene que ver con los ingresos. Ya decía Leonardo Curcio que 30% de esto viene de Pemex. Y la fiscal son dos enunciados dentro de los 95 compromisos absolutamente diluidos. Se dice, se llevará a cabo una reforma fiscal para que el Estado tenga más ingresos, etcétera, y no se dice nada. Ya lo dijo ayer Zambrano en una entrevista, nosotros no vamos con el IVA, pero no nos dan alternativa. Entonces esas dos reformas, esos dos compromisos, en el caso de Pemex se dice se mantendrá como empresa productiva y se mantendrá con la propiedad estatal y se mantendrá, o sea, tienen todos los candados del mundo, así que además otra cosa les menciono, están puestas esas dos reformas como que pueden durar el sexenio completo. Entonces, no le vemos expectativas. Son de las dos más importantes. Sí, y esas no están. Esas tenían que haber quedado fuera del pacto en todo caso. Claro. Es decir, esas se negocian aparte y se logran las mayorías nada más. Sí, no, yo estoy de acuerdo con esta perspectiva. Y en ese sentido, pues no sabemos cuál va a ser el destino de estas iniciativas. Yo imagino que los tres partidos tengan que escribir la reforma energética. Pues si es así, yo no veo dónde está el compromiso de los partidos y la decisión de sacarlas adelante. Por cierto, la historia me dice que no. El tema educativo, del que hablaremos más adelante, no trae mayor previsión presupuestal, ¿eh? Es decir, está la SEP idéntica, además pierde un poquitito respecto al proyecto, bueno, al presupuesto del año 2012. ¿Les parece que, no, es que meten, por ejemplo, la parte de las computadoras, que son 1,000 millones para computadoras o tabletas para los niños, lo meten dentro de programas sociales y no de la SEP. Entonces están ahí viendo por dónde, ¿no? Para el cumplimiento. Pues ya veremos los detalles a lo largo de esta semana. Damos una pausa, regresamos, platicaremos del tema educativo. Vamos a conversar un poco sobre la reforma educativa que acaba de presentar en proyecto don Enrique Peña Nieto. Pero ya tenemos algunos elementos para comentar esta estrategia nueva aparentemente que se está gestando para entrar a una reforma pues del sector educativo en primer lugar y después, creo yo, a la reforma propiamente educativa, pedagógica, del fondo de los programas, etcétera. Porque no se puede entrar, según mi perspectiva, según mi visión del asunto, no se puede entrar directamente a hacer un cambio que nos lleve directo a la calidad de la educación, sino que hay que entrar a una operación política, por eso han nombrado a don Emilio Chuaifet, que es un político muy experimentado, para que llegue a desmontar y a quitar poder que ha ido asumiendo más allá de las atribuciones que debe tener un sindicato, que está bien que busque pues ampliar las prestaciones, los salarios, en fin, las condiciones de trabajo, pero no meterse en la parte sustantiva que corresponde a la autoridad, la parte de los programas educativos, y al haber entregado ya en el último sexenio panista, digo el último porque es el anterior, la Subsecretaría de Educación Básica, es entregarle las decisiones en materia educativa, pedagógica, de estrategia propiamente educativa, y esto hay que retirárselo al sindicato. De plano, hay que echarlo para atrás y recuperar las posibilidades de llegar a una reforma educativa de fondo, pero sin los bloqueos políticos que representan todos los privilegios, plazas en exceso, comisionados en número altísimo, gente que tiene más de una plaza y la tiene en poblaciones muy distantes una de otra, o sea que no puede cumplirla. Sí, una serie de trapacerías y de cochupos y pues no sé, tranzas que hay en el sistema educativo y que hay que cancelar, porque no se puede entrar directo a promover la calidad educativa si no se tienen los recursos y el diagnóstico de cuántos son los profesores, y esto ha ordenado ya Peña Nieto que empiece a hacerse, ¿no? Esto es algo muy importante, de que tengamos la idea clara de cuántos profesores tenemos, cuántos están dedicados a la educación y cuántos dedicados a otras cosas, qué porcentaje y qué financiamiento tiene el sindicato y qué posiciones políticas tiene el sindicato a nivel de direcciones generales en la SEP, de delegaciones y de muchas otras cosas que están en manos del sindicato, no debiendo estar.
Bueno, el primer mensaje lo mandó, ¿no? Diciendo, a ver, la política educativa es asunto del gobierno. Yo creo que Peña Nieto ha mandado un par de señales políticas interesantes, o tres. Uno, el nombramiento de Choifet. Dos, el nombramiento de la subsecretaria que llevará el tema. Ya no está en manos del sindicato. La tercera es quitarles el ISSSTE, que parecía ya prácticamente un premio al sindicato. En fin, esos mensajes políticos se han dado. No sé qué tan lejos irá la reforma. Yo creo que es perfectamente transitable para la dirección del sindicato que digan que se van a abrir los concursos, las plazas. Finalmente es algo que ya habían firmado en el acuerdo por la calidad educativa y no se había establecido como una obligación legal. Creo que es un avance en el sentido correcto. El tema es cuánto tiempo nos va a llevar esto y qué profundidad tendrá el cambio. Hay mil maneras en un proceso tan largo en el cual tú dices que vas a renovar todo el aparato público, hay mil maneras de ir ganando tiempo, hay mil maneras de ir encontrando obstáculos en el camino que vas sorteando. Hay que ver, por ejemplo, la evaluación universal, que el gobierno anterior dijo que la iba a hacer y finalmente en varios estados del país dijeron, ¿va a hacer usted evaluación universal? Pues en mi territorio no. Así es que, bueno, vamos a ver cómo se mueve esto. Hay, en principio, buenos augurios políticos, no hay más dinero en términos estrictos para la educación, en todo caso, no un monto descomunal, y bueno, pues se ha convertido en una bola que empiezan a lanzar desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación. Vamos a ver qué andadura tiene. El planteamiento de reforma educativa, tal y como lo planteó en sus 13 acciones y después también en el pacto, tiene mayor concreción que otros compromisos que hemos comentado aquí en este programa. Fue, acuérdense, la medida más aplaudida cuando dio su mensaje de inauguración el presidente Peña Nieto. Creo que va, en efecto, en la dirección correcta, no echa por la borda todo lo que se hizo, pero no llegó a ley, hay que modificar y se está planteado. Hoy mismo se presentó la iniciativa de ley, hay que modificar la ley del 46 porque desde allí comienzan muchos vicios que son los que le dan finalmente el poder a el líder del sindicato, primero a Jongitud, ahora a la maestra Elvester. Me parece que Córdoba Villalobos, que fue el último secretario de Educación, en una entrevista que aparece hoy en los diarios, le da al clavo diciendo, o sea, lo pone de manera muy comprensible para cualquiera de nosotros, que hay que diferenciar claramente al gremio cuya función es defender a los trabajadores, ¿sí?, y mejorar sus condiciones de vida, de la política, de las funciones de la política educativa. Me preocupa, eso sí, una cosa, no hemos escuchado una reacción por parte de los liderazgos de los sindicatos, bueno, del sindicato y sus diferentes secciones. A mí sí me parece una nota, porque no estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando de un proyecto que de llevarse a cabo podría ser revolucionario y no ha dicho esta boca es mía. Esperemos a ver si inmediatamente después de la presentación de hoy de la iniciativa hay algún tipo de reacción, porque tampoco puedo pensar que afectando intereses tan poderosos va a haber un cruzamiento de brazos. Y finalmente decir que esto de la reforma educativa creo que en buena medida es producto de que la sociedad civil organizada ha estado presionando de una manera sistemática, incansable, para cambiar esta situación. Así que pues hay que aprender ese caminito, ¿no? Es que esta reforma tiene prioritariamente un carácter político, claro, del que se espera que derive después ya en cuestiones educativas de mayor calidad, etcétera, porque incluso presupuestalmente pues se le dedica muchísimo dinero a la educación, pero no se traduce en la calidad, y muchos dicen pues claro, porque el magisterio se ha dedicado más a funciones políticas, etcétera, un grupo de presión, un poder fáctico propiamente de los que fueron mencionados también durante el Pacto por México, de tal manera que sí tendría ese sentido más político de quitar poder a Elvester Gordillo a través de muchas de estas reformas que se están planteando, el que las plazas ya no se puedan heredar, etcétera, el ocultamiento de datos, que era lo que de alguna manera le permitía manejar a Elvester, le ha permitido hasta ahora manejar políticamente todo ese sindicato tan poderoso. Pero dice, por ejemplo, Ricardo Rafael, que es conocedor de este tema, dice, en la medida que esto se profundice y efectivamente se logren quitarle este poder al Elvester Gordillo, va a ser el equivalente al quinazo, dice él,
pero con formas modernas y democráticas, es decir, no sembrando armas y sembrando cosas como se hizo con la quina, o inventando delitos que luego igual no se podían probar fehacientemente, sino pues, con todas las de la ley irle simplemente quitando poder. No necesitas necesariamente llevarla a la cárcel con acusaciones, que igual y se podría, pero en todo caso es la forma institucional de llevar a cabo eso. Y también dice él, ante la posible reacción del Bester, que desde luego todo el mundo está esperando, ¿no? Es decir, a ver qué contesta, qué dice. Dice también Ricardo Raffaelli, me parece interesante, que es, a lo mejor la ve tan fuerte ya, a lo mejor ve que ya no hay mucho que hacer, que el más le conviene sumarse, digamos, para ayudar hasta cierto punto en las reformas y aparecer como alguien que está colaborando en vez de alguien contra la cual se le está yendo toda la planadora. No sé. Pablo, ¿me permites un apunte rapidísimo? Yo espero honestamente que esto no sea un quinazo, porque para mí el quinazo lo que significó fue quitar a la persona poner a un equivalente, que fue Salvador Guzmán primero y después el actual líder de los petroleros, Romero de Champs. Entonces, me parece una concepción... Y en educación fue a poner a Elba justamente. Cuando quitaron a Jongitud. Entonces, es una concepción de que si quitas a la persona, resuelves el problema. No es un asunto de personas. Por eso no me gusta el símil con el quinazo. Pero yo creo que sería importante analizar otro de los aspectos que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que si bien formalmente estaba previsto como autónomo, no tiene las condiciones para hacerlo y en la propuesta que está haciendo Enrique Peña Nieto sí se quiere autonomizar, nombrando al consejo que forma o que dirige este instituto por el Senado, a propuesta del presidente, con lo cual interviene en un conjunto de fuerzas plurales, en el Senado, que es un órgano plural por definición, para poder emprender una serie de tareas de investigación, de evaluación, que pueden afectar intereses que ya están ahí radicados, pero yendo con diagnósticos uno por uno, mucho más dirigidos y mucho más efectivos que lo que se ha hecho hasta ahora. Me parece que este es uno de los flancos por los que se va a atacar esta reforma político-educativa, como bien decía ya José Antonio, en primer lugar. Y también está la intervención de distintas fuerzas que van a intervenir. Se dice que intervinieron personas de los 3 partidos principales en la elaboración de esta estrategia política para llegar a la reforma educativa, lo cual pues es una novedad. Está habiendo no un gobierno de coalición estrictamente, sino una colaboración de distintas fuerzas políticas para un objetivo común que es de interés nacional. Bueno, es una estrategia distinta, pero a mí me parece por lo menos interesante y que hay que concederle el beneficio de la duda. ¿Tú querías? Yo creo que el tiempo dirá, pero yo no creo que estemos ni ante un quinazo ni nada que se le parezca. O sea, lo que estamos es ante una adecuación de algo muy parecido a el acuerdo por la calidad educativa, que por eso la profesora utilizó el mismo argumento que tú decías. Es decir, oiga, yo estoy ya al final de mi, digamos, vida política útil y lo que quiero es hacer una contribución para irme en buenos términos. No veo en qué no sea transitable para ella el que le digan que van a dejar de venderse las plazas. Se supone que ya dijo que efectivamente no iba a ser así y tuvimos reacciones en Morelos y en un montón de estados. Es decir, yo creo que la profesora puede vivir con esto. No creo que estemos ciertamente ante una crisis política que la ponga a ella en el banquillo de los acusados o en algo parecido. Simplemente lo que tenemos es un proceso de transformación y yo no quiero, por supuesto, pecar de pesimista, pero quisiera darle tiempo al tema, ¿no? Estos tipos de reformas que empiezan a madurar en el largo plazo, en 3, 4 años empiezas a ver los primeros datos y respecto a evaluación, pues la autonomía del instituto lo pedía la profesora, porque decía, ¿por qué el instituto nos va a evaluar si depende del gobierno? Yo creo que por diagnósticos estamos bien situados, el gran tema es que esto empieza a moverse, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, pero José Antonio quería solamente decir qué algo. bueno que hacen la aclaración respecto al quinazo, porque el quinazo efectivamente tenía un propósito casi solo de legitimación del presidente en turno, no de cambios. Y supongo que Ricardo Rafael se está refiriendo a que esto se traduciría en una legitimación de Peña Nieto, porque buena parte de la sociedad aplaudiría, pero que no quede en eso, sino que efectivamente sea a través de una transformación real de la educación que se traduzca en mayor calidad. Bien, será un tema que vamos a tener que seguir analizando, que nos es muy caro en sentido italiano, no norteamericano, y que veremos en otros programas. Querido. Bueno, señores y señoras, pues dejamos el centralismo
al que estamos normalmente acostumbrados y vamos a un fenómeno pues local, aunque sea el de la capital, que es probablemente de mayor interés. También tuvimos un cambio de gobierno, no solamente el de Peña Nieto, sino el de Marcelo Ebrard a el doctor Mancera. Hay similitudes entre los dos cambios de gobierno, aunque una gran diferencia aquí se mantuvo, no hubo alternancia. Desde que se elige al gobierno de la Ciudad de México, siempre ha sido perredista. Este es el cuarto, porque Rosario Robles fue una interina, es el cuarto jefe de gobierno y siempre había sido del PRD. En esta ocasión tendría yo que corregir porque él no está afiliado al PRD, pero se reconoce en esta corriente. Es uno de los gobernadores, salvo por Manuel Velasco de Chiapas, que más votación ha tenido. Se volcó la Ciudad de México sobre el doctor Mancera y como Peña Nieto recibe un enorme cúmulo de problemas que tendrá que enfrentar, no solamente problemas coyunturales como puede ser los disturbios ahora que tendrá que procesar él, no solamente como la estatua famosa de la discordia de Medvedev, no solamente como la Universidad de la Ciudad de México, sino todos esos problemas que son propios milenariamente de esta ciudad, que son el ambulantaje, el clientelismo, la infraestructura, la falta de agua, etcétera. Se ha rodeado, fue el primer, la primera señal que nos da, se ha rodeado de un equipo de colaboradores que muchos no esperaban, ya le ratificaron a su jefe de la policía y a su procurador, y lo que promete es mantener una ciudad segura, esa es una de sus prioridades, una ciudad habitable y sobre todo una ciudad que va a tener una visión metropolitana y no solamente local, que es muy importante porque los problemas de basura, de transporte, de electrificación, etcétera, son necesarias y naturalmente en esta urbe problemas de la metrópoli. Así que, bueno, pues ahí viene con sorpresas en su gabinete, con los mismos problemas y pues con pocos instrumentos. Nos ha prometido ya la Constitución nueva del Distrito Federal y su transformación en en una entidad federativa más. No, entidad ya sede, es. Bueno, ya es entidad, estado. Sede de los poderes. No está Mancera en la tesitura que sea un Estado 32, ya lo ha dicho. Pero si no es un Estado, no puede tener Constitución. Nada más me permiten esta aclaración Sí. que es de orden legal, constitucional. De hecho, para tener una Constitución se requiere ser un Estado de la Federación. Ya la Constitución actual, en su artículo 122, lo considera al Distrito Federal como una entidad federativa. Es la entidad 32, pero no Estado. Solo los Estados tienen constituciones y tienen poderes. Aquí no se llaman poderes en el Distrito Federal, son órganos de gobierno, órganos de la administración pública, está un Tribunal Superior de Justicia, hay una Asamblea Legislativa que tiene diputados con algunas facultades menguadas, porque las tiene todavía el Congreso Nacional, y hay un Ejecutivo que es jefe de gobierno, pero que todavía no tiene todas las facultades de un gobernador. Como nombrar. Como nombrar al procurador y al jefe de seguridad pública. Sí. Entonces, eso no va a permitir que se haga una nueva Constitución. La Constitución propiamente del Distrito Federal está incluida en un larguísimo artículo 122, que ya le da una serie de facultades y establece sus órganos, sus funciones y las relaciones entre ellos. Eso ya está allí. El estatuto ya es a nivel de ley, ya no sería una Constitución. Pero en fin, independientemente de las cuestiones formales, yo creo que Mancera está empezando un gobierno muy importante en términos de estar haciendo un gobierno que parece de coalición. Por ejemplo, la sorpresa de Chertorinsky, que viene a ser promotor económico, que viene del gobierno anterior, era el secretario de Salud en el gobierno anterior, pero también que está muy conectado con la empresa y que puede promover la inversión privada, etcétera.
está también lanzando todo un programa de seguridad al que ya aludías, creo que muy bien, María Amparo, porque está haciendo pactos con los estados que forman parte o que pueden llegar a formar parte de esta enorme conurbación de la Ciudad de México y que puede tener una serie de medidas de seguridad para proteger a la ciudad, a los ciudadanos que vivimos en esta área enorme y que parte es de los estados, el Estado de México principalmente. Y también está allí presente pues una virtual colaboración mucho más estrecha desde el principio, que no se dio con Marcelo Ebrard, porque estábamos en 2006, en donde había habido una terrible confrontación, pero en este caso no. Estuvo en la toma de posesión, estuvo en diversos actos, y entonces tenemos una colaboración que puede ser muy benéfica, muy virtuosa, desde el principio con el gobierno federal. Sí, ha estado en el pacto, sí, esa es toda una novedad. Yo lo que no alcanzo a ver es cómo va a ordenar administrativamente la Ciudad de México. Creo que uno de los, digamos, elementos más interesantes es la posición que ha hecho pública de tener un city manager, es decir, tratar de tener efectivamente, más allá de la disputa política, alguien que técnicamente se responsabilice que funcione en la ciudad. El alumbrado público no es de izquierda ni de derecha, ni es democristiano ni socialista, es decir, tiene que funcionar. Pero se convierte en un debate político porque empiezan a decir, el delegado de no sé dónde que es perredista no garantiza esto. En fin, hay un problema administrativo muy serio de la ciudad. Seguimos teniendo un montón de especímenes raros que se llaman jefes delegacionales, que nadie sabe bien para qué sirve. Hay una elusión de responsabilidades en el gobierno del día a día de la ciudad, y estoy hablando de cuestiones elementales como alumbrado público, pero voy a las capitales, todo el espacio, la gestión del espacio público, que es fundamental en esta ciudad, nadie sabe quién lo tiene la asamblea, lo tienen los delegados, los tiene el gobierno central. Hay que arreglar administrativamente esta ciudad, y no lo va a tener fácil porque al mismo tiempo que ordena eso, más allá del estatuto que tenga el Distrito Federal, va a tener la disputa entre las dos ramas de la izquierda, ¿no? Es decir, ya lo vimos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por un lado el obradorismo y el bejaranismo, que en muchos sentidos van juntos, en otros van separados, le seguirán disputando palmo a palmo los órganos de gobierno de esta ciudad. Ya vimos la disputa por el IEDF, ya vimos la disputa por las delegaciones, y yo creo que ahí va a tener un problema de los grandes. No sé cómo va a mantener el equilibrio, creo que es una magnífica señal que incorpore a Cuauhtémoc Cárdenas a la tarea de gobierno. El mensaje que está mandando, independientemente de lo que haga el ingeniero, es se cohesiona el Partido de la Revolución Democrática en su vertiente cardenista para apoyar la gestión de un Mancera, ¿no? Que, bueno, pues queda como árbitro de todas esas fracciones. A mí me parece que precisamente por haber llegado con tanto margen de aprobación electoral, ¿no? 40 puntos de diferencia respecto del segundo lugar, que por cierto, Erubiel, 60 y... en el Estado de México también era una diferencia como de 40 puntos porcentuales, también llegó con mucha fuerza en ese sentido. Pero precisamente por ello es que se hace en automático foco de ataque, no digamos de la oposición, es decir, el PRI y el PAN, que eso ya está, sino de corrientes dentro del propio PRD, porque yo lo que veo, y lo que veo es que cada vez se empezarán a endilgar más ataques contra la figura de Mancera, como ya lo empezamos de alguna forma a ver en relación con lo que señalábamos en el primer segmento, es decir, la cuestión de la violencia, porque ya muchos obradoristas claramente están culpando de buena parte de lo que ocurrió el 1 de diciembre a Marcelo Ebrard, ¿sí? Porque era el que estaba en funciones, y ya le dicen pues, que era un represor, etcétera, que él ordenó las detenciones y demás. O sea, ya se le está poniendo totalmente, es otro de los que salieron perdiendo efectivamente con todos esos hechos, pero se le pasa ya a Mancera también parte de la responsabilidad, pero ya como foco de ataque político. Entonces, a mí me parece que pues precisamente el manejo de estas corrientes dentro de la capital y la disputa por los espacios dentro de la capital se ubica también en esta división que ya yo veo que cada vez va a ser más fuerte, la confrontación entre Morena y el obradorismo, e incluso el obradorismo que sigue dentro del PRD y el que opera dentro de la capital, que es muy fuerte, con este grupo con el cual podría identificarse más Mancera y Marcelo Ebrard. Claro, en el caso de Mancera, me parece que lo que va a enfrentar como jefe de gobierno, y lo enfrentó antes también Marcelo Ebrard, si hay ahí algún poder fáctico, son precisamente todas estas redes clientelares
que hay en la Ciudad de México como ninguna otra entidad federativa. Va a tener que plantear, porque he escuchado los planteamientos de Mancera con respecto a la nueva Constitución, que hay que entender que sí, que junto con la idea de darle esas facultades que tienen los gobernadores y que él no tiene, como por ejemplo la deuda que puede adquirir, como por ejemplo los nombramientos, etcétera, también tienen que ir responsabilidades. Hay que recordar que el Distrito Federal no se hace cargo de la educación básica, ¿sí? Y todos los estados, hay estados como Monterrey que gastan más del 70% de su presupuesto en la parte educativa. Junto con eso, me parece que el tema, Nuevo León, gracias. Junto con eso, el tema que señala Leonardo me parece primer orden. ¿Por qué? Porque el problema, por ejemplo, del uso del suelo, ha habido ese nivel de corrupción, de ineficacia, de falta de transparencia, etcétera, porque los delegados y el gobierno del Distrito Federal o el director de SEDUBI o como le quieran poner, sí, se echan la pelotita el uno al otro. No hay facultades claramente diferenciadas y me sorprende, como en el caso de Calderón, que la transparencia y anticorrupción no hayan figurado de manera prioritaria, pero ya lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Lo esperamos el próximo lunes aquí con nosotros en Primer Plano. Buenas noches.